Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si alguno está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Que son los labios para que proclame tu alabanza. ¿Pueden tomar asiento? Quisiera continuar con la reflexión de ayer, en el que vimos una de las ceremonias más importantes y la figura del sumo sacerdote, recordando que habíamos dicho que Jesús no era sacerdote. Así rápidamente, el sacerdocio venía por la tribu de Leví. Jesús, a través de lo que él hizo, instaura un nuevo sacerdocio, que no es por familias ni por clan, sino por esa misión que Dios le había concedido de salvar a todos nosotros. Y les había dado solamente la introducción de una gran ceremonia que se tenía en el pueblo de Israel una vez al año, la ceremonia del día de la expiación, en la que el sumo sacerdote tenía una función muy importante. Recordemos que el sumo sacerdote le presentaban un cordero. El sacerdote, vestido de una manera muy elegante, tomaba un cuchillo y delante de todo el pueblo que se había reunido degollaba al cordero. Y es entonces que tomaba, ahí nos quedamos ayer, en un recipiente recibía la sangre del cordero después de haber descargado sobre él todos los pecados del pueblo. ¿Qué pasaba después? Ahora sí, continuamos. ¿Cuál es la función de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué nosotros le decimos que es sacerdote eterno? El sumo sacerdote, una vez que recibía en el recipiente la sangre de ese cordero, se dividía en dos grandes partes. Un recipiente grande y un recipiente pequeño, tal vez más o menos como este. Bien, el segundo. Con el grande hacía una oración, iba con todo el pueblo, pero era literal, así es, bien, como agua bendita. Tomaba la sangre e iba pasando por el pueblo, derramando la sangre sobre cada uno de ellos. O sea, imagínense que, mi vestido, sí, porque se quedaba ahí la sangre. Yo les contaba que en una ocasión tuvimos en Roma una ceremonia muy importante, una comida, y vino un obispo y como que estábamos todos bien, pero en el verano hace muchísimo calor. Yo me acuerdo entre que habíamos caminado, que habíamos estado en el sol, que habíamos dado por todas partes. Yo llegué y uno que comienza, ¿no? Así como que, me siento mal, y de repente, ¡pum!, sangre. Y en la guayabera, ¡puf! Y de repente me dicen: corre, porque la sangre no se va a quitar. Y ahí voy corriendo al baño para lavarla ahí, ponerle todo para que se quitara la mancha, porque al ser grasa así es, ¿no? Y ¡pum!, que se expande más. Ya no sabía yo qué hacer. Bueno, pues resulta que con la sangre del cordero se colocaba sobre todo el pueblo. Y todos que quedaban manchados con la sangre iban pidiendo a Dios nuestro Señor que nos concediera una gracia, la gracia del perdón. Pero faltaba la siguiente parte de la ceremonia, en la que el sumo sacerdote solito entraba al templo mientras todos estaban en el atrio, y entraba con el recipiente. Vamos a imaginar bien que él entraba a lo más profundo del templo. Acabamos de escuchar en esta primera lectura, dice: en virtud de la sangre de Jesucristo tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque él nos abrió un camino nuevo a través del velo, rompiendo el velo. ¿Qué pasaba? Él entraba a lo más profundo del templo, donde había un velo. ¿Se acuerdan de que el Viernes Santo se rompió el velo del templo? Era ese velo que guardaba un cuartito, y ahí se encontraba el arca de la alianza. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, entraba con la sangre del cordero, entraba, abría la cortina y se encontraba delante del arca. Y es entonces que hacía una oración preciosa en el que utilizaba el sumo sacerdote una vez al año el nombre de Dios. Y después de hacer una oración le pedía a Dios
que le concediera la gracia de perdonar al pueblo. Concédeme, Señor, la gracia de ver cómo tú salvas al pueblo y que lo perdonas de todos sus pecados. Y tomando la sangre del cordero que se encontraba en el recipiente pequeño, la echaba sobre la parte superior de aquella caja del arca de la alianza. A esa cajita, a esa tapa le llamaban el propiciatorio, porque ahí el sacerdote pedía perdón por el pueblo. Y después de hacer oración, le pedía con las manos extendidas que le concediera, perdona al pueblo, Señor, perdona a tu pueblo. Bueno, ¿qué pasaba mientras afuera? Todo el pueblo se encontraba pidiéndole a Dios que le concediera, a su vez, que saliera el sumo sacerdote y que perdonara al pueblo. Y mientras todos estaban expectantes, rezando, imagínense que de repente de la iglesia, ahora que vamos a ir a catedral, bien, que de entre las sombras se va apareciendo la figura del sumo sacerdote que va saliendo. Y todo el pueblo al verlo, y todos los sacerdotes, todos los levitas, se emocionaban. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote salía así con la sangre, bien, pero sabía que Dios los había perdonado. ¿Cuál era el signo de que Dios les había perdonado? Porque podía ser que Dios no les perdonara. ¿Cómo sabían si Dios los había perdonado? Porque el sumo sacerdote salía. Eso significaba que Dios los había perdonado. Así que el sumo sacerdote salía y todos los levitas se encontraban a su alrededor y el sumo sacerdote hacía una bendición final. No hacía la señal de la cruz. Solamente extendía las manos y todo el pueblo le daba gracias a Dios porque los había perdonado. ¿Y si Dios no los perdonaba? Oh, gran pregunta, ¿no? ¿Cómo saber? ¿No? Es decir, que el sumo sacerdote dijera, ¿qué crees? Dios no nos perdonó. No era la forma, ¿bien? Se suponía que si Dios no perdonaba al pueblo, el sacerdote ahí moría. Siempre me preguntan, ¿viste? ¿Y eso pasaba? No lo sabemos, pero si en alguna vez ocurrió, pues tal vez por eso el pueblo pedía que el sumo sacerdote saliera, ¿no? Pues sí, Señor, perdónanos. Es por ello que el sumo sacerdote les decía a todos, ¡ay, pórtense bien, por favor, pórtense bien, pórtense bien! Porque quien ponía la vida para pedir por todos era el sumo sacerdote. Es por ello que la figura de él era tan importante para el pueblo. Bueno, ¿por qué es tan hermoso de la carta a los hebreos? Porque Jesús entró al gran templo, no al templo de Jerusalén, sino al templo del cielo, con su propia sangre, y fue esa sangre derramada por nosotros y que nos llevó a través de los sacramentos que nosotros somos purificados. Todo el pueblo de Israel, después de la ceremonia, como iba caminando y se despedían y veían que estaban manchados con la sangre, sabían que ellos estaban libres de sus pecados porque habían sido rociados por la sangre. Nosotros, verdaderamente, cada vez que salgamos de una celebración, el saber que yo he sido redimido porque fui tocado con la sangre de Cristo que entró y que está en este momento, y como dice esta carta, sentado a la derecha del Padre con las manos extendidas pidiendo por nosotros. Voy a terminar con esto. ¿Por qué la grandeza de esta carta a los hebreos? Es para recordarnos que Jesucristo está intercediendo por nosotros. Él, como sumo sacerdote, entró al cielo con su propia sangre y está, como lo vemos aquí, con las manos extendidas delante del Padre para pedir, Señor, acuérdate de su matrimonio. Señor, acuérdate de sus hijos. Señor, acuérdate de esa dificultad que está pasando. Padre, acompáñalos. Sí, nosotros tenemos como intercesores en el cielo a los santos, pero el gran intercesor por nosotros en el cielo es Jesucristo, que hecho hombre como nosotros nos entiende y sabe que está preocupado, sabe que está enojada, sabe que está luchando contra eso con lo que usted no ha podido superar, sabe que usted está muy preocupada por sus hijos. Y de verdad, cada vez que nosotros le pedimos, Él que está ahí delante de Dios, delante del Padre, para poder decirle, papá, acuérdate, de verdad acuérdate. Y verdaderamente, ¿qué padre no va a escuchar a su hijo? Y como no, el Padre no va a escuchar al mismo Jesucristo. Bueno, esta primera lectura terminó con esta frase que es una invitación. No abandonemos, como suelen hacerlo algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. ¿Cuál era la gran asamblea del pueblo de los primeros cristianos? Era la Santa Misa. Nos vuelve a repetir, no abandonemos, como suelen hacer algunos, la costumbre de asistir a misa. Al contrario,
animémonos los unos a los otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Bueno, el día de hoy es para recordar la Santa Misa, es ese gran momento en el que la Iglesia, junto con Jesucristo, hace la oración al Padre. Le pedimos mucho en cada misa, en cada domingo, en cada celebración eucarística: Señor, acuérdate de nosotros. Y saber que Jesús, así como está en la cruz con los brazos en alto, está ante el Padre pidiendo por cada uno de nosotros, porque nos quiere. Bueno, le damos gracias a nuestro Señor, sumo y eterno sacerdote, que interceda por nosotros. Que así sea.